Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy, el otro día hablé del templo de Salomón, que no era de Salomón porque se construyó 300 años después. Hoy os voy a hablar del Arca de la Alianza, que a todos nos fascina, sobre todo porque yo soy hija del pop y después de ver Indiana Jones y el Arca, y bueno, pues yo creo que medio mundo se fascinó con el Arca de la Alianza. Hasta qué punto eso era radiactivo, hasta qué punto eso mataba a la gente, según cuentan los escritos. ¿Existió alguna vez? ¿Existió el Éxodo? ¿Existió, yo qué sé? Pues no lo sabemos. Existieron varias arcas de la Alianza, porque a juzgar por el Éxodo, o sea, por el Éxodo y el Deuteronomio, pues quizás nunca existió, porque primero hay un arca de la alianza, según la Biblia hebrea, el Pentateuco, que nosotros también lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el cual el arca de la alianza, como si dijéramos, hay un arca de la alianza cara y un arca de la alianza barata, ¿no? El arca de la alianza cara tiene, es de oro, maciza, tiene 2 querubines, etcétera, y está recubierta, no sé. Y la otra es de madera, más modesta. El Arca de la Alianza llevaba la vara de Aarón, las 12 tribus de Aarón, y llevaba también un cacharro con maná. Eso es lo que cuentan los testimonios escritos, que no sabemos si alguna vez existió Moisés de verdad, si alguna vez existieron. Los apirus sí que existieron, y los apirus emigraron a Palestina, pero no sabemos si este proceso que ellos cuentan tan poéticamente, porque tener en cuenta que ¿cómo se llama? La lengua que ellos hablan, que aparte de que sea hebreo, el hebreo y el árabe son de la misma familia, en fin, esa lengua, lo mismo que el arameo, etcétera, etcétera, son las lenguas con la mejor lírica del mundo. No es casualidad que los españoles tengamos una poesía excepcional, que es herencia de cuando estuvieron ellos aquí durante 8 siglos. ¿Y por qué decía yo eso? Así, porque son muy floridos. Los árabes también son muy floridos hablando. Entonces son tan floridos, tan floridos, tan floridos, que no sabemos si esto es una leyenda, si realmente existió alguna vez, porque se hace muchísimo hincapié, pero bueno, pues también hacemos mucho hincapié en el unicornio y dudo que haya existido, en fin. Eso, aquí hay una cuestión de fe. Se trata de creer o no creer. Y ahí no, sí que no voy a entrar. Voy a hablar solamente del Arca de la Alianza con esta voz cavernosa. Bueno, ya os he dicho que hay constancias de 2 arcas de la Alianza, una del Éxodo, que se da testimonio en Éxodo, que es más cara y que es de oro, que las personas que lo llevaban flotaban muchas veces, que lleva 2 querubines, que tienen las alas extendidas y tienen como un espacio sagrado dentro. Si algún curioso abre eso, muere. Y hay relatos. Y después, por ejemplo, también me llama mucho la atención que los fariseos la robaron y empezaron a salirle tumores, digo yo. A ver si es algo radiactivo. Bueno, no os podéis imaginar las cosas que he leído de que es conocimiento de los extraterrestres o que Moisés fue iniciado por los egipcios, que tenían bastante conocimientos en algo iniciático, en una tecnología iniciática, de las que después se ha perdido todo rastro, puesto que, yo qué sé, por la Biblioteca de Alejandría fue destruida. La verdad es que sí que se ha perdido mucho conocimiento, que no sabemos ni de qué va, porque los egipcios, su arquitectura, podían perfectamente orientarla, o sea, tenían conocimiento de los astros, de la esfericidad de la Tierra, tenían conocimientos matemáticos, porque de hecho cuando se hizo, o sea, cuando se fue a hacer la presa del lago Nasser en los 60, y cada vez peor, se movió Abu Simbel, y resulta que Abu Simbel no se movió bien porque me parece que en febrero, el 28 de febrero, entre el sol, el solsticio, el equinoccio, nunca lo sé cómo se llama, y entonces estaba Ramsés sentado en medio, al lado de los dioses, pero era el centro, ¿no? De Horus y Anubis, en fin. Y entonces, claro, al no orientarla como estaba orientada, no entraba, en fin, no estaba orientada cara a los astros, la Tierra. Y entonces tuvieron que volver
a ponerla, o sea, a quitar las piedras y volverla a poner en la orientación correcta como habían puesto los egipcios, que eran unos arquitectos simplemente excepcionales, y matemáticos, y médicos, y todo eso se ha perdido, es cierto, pero bueno, de ahí que tuvieran energía nuclear, pues no sé, porque cuentan del Arca de la Alianza que los querubines pegaban chispazos, o sea, dicen también que nosotros los católicos también tenemos mucha ciencia ficción por ahí, no podemos decir nada, bueno, que siempre eso solamente los custodiaban los levitas, que eran un tipo de sacerdotes que se supone que hoy en Etiopía está también un descendiente que es el que lo cuida en una habitación, el Arca de la Alianza, donde se guarda parte de las tablas de la ley, y hay otro Arca de la Alianza que se supone que está en otro sitio. Bueno, y este Arca de la Alianza que hoy se supone que está, digo se supone porque yo no sé si sí o si no, estuvo previamente en la isla Elefantina y después durante 800 años, y después estuvo en el lago de Tana, que es realmente esa zona de Etiopía, es el origen del Nilo. eh, eh, Toda la zona de Etiopía. Etiopía es una preciosidad, lo que pasa es que no hay carretera, madre mía, hay que ir en mulo por la mitad de los sitios, bueno, y es con unos restos y una iglesia y una gente buenísima. Y bueno, voy a ver si os cuento el Arca de la Alianza, porque ya estoy especulando que si está aquí, que si está allá, porque hay otro sitio donde hay una tribu, ay, que no me acuerdo cómo se llama, de África, que ellos se consideran herederos de los israelitas, los Nobombo, y que cuentan ellos, y lo que cuentan tiene que ver con las descripciones del Arca de la Alianza, que llegaron allí unos señores que escondieron una cueva muy profunda, una caja que llevaban entre varios, en fin, hay hipótesis que estaba escondida en la Meca, hipótesis que está en Israel escondida, pero la hipótesis que más se ciñe, bueno, la más aproximada, porque pues hay muchísimos investigadores que no están de acuerdo ni que haya existido Arca de la Alianza, pero en fin, dentro de toda esta ficción, a mí me parece fascinante, la que más se aproxima a la realidad es la de Etiopía. Ya os estuve contando en otra ocasión. Bueno, voy a ver si os cuento esto un poco, lo desarrollo, porque si no estamos aquí especulando. Según la creencia judía y cristiana, el Arca de la Alianza es un cobre que contiene las tablas de la ley. Ya sabéis que Yahvé le dice a Moisés, cuando el Éxodo, ellos han luchado contra el faraón, más bien el faraón contra ellos, Ramsés, hijo de Seti, los ha perseguido, etc. Entonces, el Arca de la Alianza, aquí en la Biblia, se nos va a mostrar como un arma de guerra también, cuando ellos tienen, por ejemplo, los judíos, tienen que luchar contra la ciudad de Jericó, en tus murallas, Jericó, y se ponen todos a tocar el shofar, no sé cómo se llama. Y bueno, y sacan el Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza, ¡pah!, se carga los muros. Y después pero hay muchas cosas, muchas incoherencias, por ejemplo, que yo no entiendo, ¿no? Por ejemplo, si el Arca de la Alianza era un arma de guerra tan potente, ¿por qué en el siglo, se supone que está en Israel desde 1000 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? El templo de Salomón, que no había templo de Salomón, pero después sí que se deposita en el Santa Santorum, que era la última de las tres estancias, donde solamente era el sacerdote, el levita, el que estaba allí, o sea, el que atendía eso, y digamos, él solamente la abría, porque tenía también como un velo, el día de la expiación de los pecados, de Yom Kippur. Después hay otros relatos que dicen que realmente era sacada en procesión el día de la expiación de los pecados, en la fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué contaba yo esto? Pues no me acuerdo. Bueno, ahí dentro están las tablas de la ley de los 10 mandamientos, que cuando Moisés está en el Sinaí, Yahvé le da. Y es erigida por orden divina, y Dios le da unos tamaños, unas características, etcétera. Dicen que también el templo de Salomón fue así, proyectado por Yahvé, por Dios. Bueno, según la Biblia hebrea, me imagino que será la Torá. Os voy a decir una cosa, la Torá está guardada en unos estuches que están simulando el Arca de la Alianza. Bueno, el Arca de la Alianza está guardada en un cofre sagrado. Además, la Torá no se toca, va como expliqué el otro día con un palito de plata, y al final lleva un dedito, y con eso va leyendo el rabí, el rabino. Andalucía decimos el rabí.
Bueno, este cofre sagrado, el Arca de la Alianza, es construido por los israelíes cuando acampan en el desierto de Sinaí. Ya lo sabemos, que ha habido un choque con, o sea, los apirus, que son los constructores de las pirámides, el convenio colectivo como que no han llegado a un acuerdo con el faraón, el faraón se enfurece. Ellos cobraban eso que eran con los látigos, eso como se les representa en las películas, todo parecido con la realidad, es mera coincidencia, pero sí que me creo que no estuvieran de acuerdo porque debía ser muy duro, o sea, allí no había grúas ni cosas de estas. Y en un momento determinado decidieron largarse y se fueron para Palestina. Las 12 tribus de Aarón y tal, pero ni siquiera sabemos si existió un éxodo, a lo mejor simplemente fue gente que se fue porque estaban incómodos, vete a saber, bueno, pero vamos a seguir. La Biblia hebrea no especifica el Pentateuco cuando huye en Egipto y existe un debate entre los estudiosos del tema sobre si alguna vez realmente existió un éxodo de Egipto, porque aquí tenemos unos fabuladores que para qué. El caso que, ya sabía yo lo que iba a deciros, si el arca realmente era un aparato de guerra que era capaz de destruir los ejércitos más grandes, ¿por qué cuando en el siglo V llega el faraón Susi, no, Sisa, es que me tengo que acordar de estos muchos nombres, ¿por qué este le dice al gobernante que había en aquel momento, que no me acuerdo cómo se llama, le dice, bueno, que eso se hacía, era bastante común, si me pagas un tributo, no te toco. Y dijeron los israelíes, vale, ok, el arca de la alianza no se lo dieron, obviamente, porque eso era el corazón de ellos, era Yahvé, ¿no? Yahvé que estaba allí con una nube, con el tabernáculo, con una tela, etcétera. Pero ¿por qué si era tan invicta el arca de la alianza que hacía los judíos que nadie les pudiera ganar y que ella sola, digamos, ¿por qué no la utilizaron contra los egipcios? Pero es que después llegaron los babilonios y ahí se acabó lo que se daba. Ya no se vuelve a saber más del Arca de la Alianza. Entonces, hay muchísimas preguntas en el aire de si el Arca de la Alianza podía... ¿Se le acabaron las pilas al Arca de la Alianza? O sea, ¿se agotó la energía del Arca de la Alianza? ¿O sencillamente los israelíes vieron que el Arca de la Alianza estaba amenazada y lo que hicieron fue varias arcas de la Alianza y dispersarlas con trozos de las tablas de la ley por diferentes puntos de la geografía de manera alejada? Eso es una hipótesis. Bueno, no lo sabemos. Bueno, el arca de la alianza, el hecho real es que cuando llegan los babilonios, hola y adiós. Y no se supo, o sea, no hay, cuando conquistan un sitio, suelen hacer, ¿cómo se llama? Un inventario de todo el saqueo, hablando pronto. Y de los babilonios no se tiene conocimiento de ningún arca de la alianza, que cuando conquista Jerusalén en el 587 a.C., con lo cual el, el arca de la alianza en teoría estaba de Josías, construyó un templo en el siglo VII, o sea, estaba como 2 siglos antes, 200 años antes que vinieran los babilonios, aproximadamente. Sin embargo, en el Pentateuco dice que la Biblia, o sea, el arca de la alianza estaba allí desde el año 1000. No hay constancia, ni hay constancia de templo, y además Salomón está en esa época, pero realmente cuando se construye el templo son 300 años después. Lo que pasa es que es la época de más prestigio, y como son muy floreados, semitas, no me salía la palabra, los semitas están los árabes, están los judíos, está el arameo, bueno, una serie por lo mismo que decimos lenguas romance, está el español, el francés, el italiano, etcétera, ¿no? Pues los semitas tienen la mejor lírica del mundo, ¿no? Y yo qué sé, para mí que han hecho aquí unas florituras que vete a saber si son verdad o no. El hecho real es que es fascinante por todos los atributos que le dan a esta arca sagrada. Bueno, el arca tiene poderes mágicos, porque los que la llevaban, para llevar un pegote de oro, eso pesa como un demonio, ¿eh? De pronto volaban, levitaban. Sí, que todo esto está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es divino porque es muy fantasioso y es muy interesante. Bueno, según el Pentateuco, bueno, en una de las historias, el río Jordán pues se deja de fluir porque pasa el Arca de la Alianza, se para y se queda quieto, mientras que un grupo de sacerdotes que transporta el arca cruza el río. Otra historia, por ejemplo, pues nos cuentan cómo los israelíes llevan el arca con ellos en la batalla cuando por primera vez quieren tomar la ciudad de Jericó. Es que yo cantaba una canción de pequeña en el colegio, en tus murallas, Jericó. Claro, y ahí están todos con el shofar pegando pitíos y, y las murallas resquebrajándose. Es cierto que
determinados sonidos muy agudos pueden resquebrajar el cristal, pero la piedra, unas murallas de una ciudad, no sé yo, no sé yo. Bueno, pues si lo cuenta la Biblia, mejor es verdad. Bueno, y los poderes del arca realmente ayudan a derrotar a los enemigos, pero cuando el arca es capturada por los filisteos, pues tuvieron muchísimos tumores, digo yo, ahí me da rollo nuclear. La tuvieron como un año, no sé, 7 meses, 9 meses, y le empezaron a salir bultos por todos sitios y dijeron, cogieron mulas y se las llevaron a los judíos y dijeron, mira, ahí tenéis el arca y haced lo que os dé la gana. Nos ha puesto malísimo a nosotros a todos. Y bueno, se afligieron. Eso me gustan esas palabras de la Biblia, se afligieron, se entristecieron, porque le salieron de todo. Y entonces, pues, devuelven a los judíos el arca porque tiene mal rollo el arca. Bueno, otras leyendas, todas son leyendas, Dios mío. Describen el arca, describen cómo la muerte acude rápidamente a cualquiera que se le ocurre abrir el arca. En la película de Spielberg, Indiana Jones, abren el arca y se mueren todos, ¿eh? Los protagonistas no miran porque lo saben, ¿eh? Esos unos nazis que abren ahí queriendo tener un poder gigantesco y lo que pasa es que los consumen. Bueno, y eso es lo que viene a decir la Biblia, que cualquiera que mire o que toque el arca, pues que cae fulminado. Hay dos historias bíblicas que describen la construcción del arca, como he dicho antes. Una, la primera, que es más cara, y la segunda, que es más barata, porque una es ama de casa. La primera versión, es posible que se hicieran varias arcas de la alianza, digamos, para despistar al enemigo. No lo veo tan improbable, puesto que Jerusalén, digamos, empieza a tener un grandísimo poder y cuando es poderoso codician, incluso hoy día, o sea, te toman manía cuando más pinta desgraciado te ves, más te deja vivir, por lo cual yo tengo amigas aquí que tienen dinero, mucho dinero y llevan unos coches cochambrosos, digo yo, qué lista, como se pongan un cochazo, vamos, la atracan al día siguiente, digo yo, qué lista, qué lista. Bueno, digresiones aparte. Hay una que está en el libro del Éxodo, que es la que he dicho antes, que es la versión cara, y describe cómo se usa una gran cantidad de oro para construir el Arca de la Alianza, que son los dos querubines. Los querubines he dicho antes que era de carabú, que eso, muchas veces tenían cabeza de animales, pero aquí Yahvé dice cómo tienen que estar dispuestas sus alas y crean como un espacio cerrado, mágico. Ellos con su ala, ellos siempre tenían alas y eran animales que estaban vinculados al fuego siempre. Y además la Biblia dice, el Antiguo Testamento, que salían chispazos del Arca de la Alianza. Bueno, la segunda versión es la que se encuentra en el libro del Deuteronomio, que se ha dicho también, que esta es la versión barata. Y que describe la construcción de un arca hecha de madera. Es posible que se le atribuyan poderes mágicos, entonces era codiciada por mucha gente. Entonces construyeron varias para que hicieran de señuelo, o a lo mejor pusieron parte de las tablas de la ley en un sitio y parte de todas en otro. Bueno, algunos eruditos creo que es posible que se construyeran varias arcas al mismo tiempo en diferentes momentos de la historia, pero la historia de la construcción del arca contada en el libro del Éxodo describe con gran detalle cómo Dios le ordena a Moisés que el arca tenga unas determinadas características de madera, oro, etcétera. O sea, es Dios el que dice las formas precisas. Lo voy a leer, dice Yahvé. Pídele que hagan un arca de madera de acacia, no tenga mal gusto, los codos y medio, que significa 1,1 metros de largo, un codo y medio que es como 0,7 de metro de ancho y un codo y medio de altura. Recubra con oro puro tanto por dentro como por fuera, eso pesaba lo más grande. Y haga una moldura de oro a su alrededor. Esto está en el Éxodo. Después están los postes hechos de madera, de acacia y oro y se usa para transportar el arca y los querubines que os he contado, que son unos ángeles, que son como míticos, y ya he dicho que aquí tienen forma humana, pero la mayoría de las veces tenían forma de animales, pero siempre tenían alas y debían de ser esculpidos en oro y colocados en la tapa del Arca de la Alianza. Dice, los querubines, tengo que leerlo porque no me sé la Biblia, deben tener sus alas extendidas hacia arriba, ensobreciendo las cubiertas con ellos, protegiendo. Los querubines deben enfrentarse mirando hacia la cubierta. Éxodo 25:20. Voy a dedicar al púlpito. Bueno, las tablas grabadas con los 10 mandamientos son colocadas dentro del arca. Y la Biblia, a mí me hace gracia lo de los términos tabernáculo. Aquí cuando dices tabernáculo es como una taberna un poco cutre, muy pobretosa, muy sucia. Eso es un tabernáculo, pues no. Lo que se usa aquí, el tabernáculo, no tiene que ver con esto. Bueno, la Biblia hebrea ordena que el Arca de la Alianza se coloque dentro de un santuario móvil
y le ponen una tela por encima. Además, la Biblia dice que llevaba, eso me hace mucha gracia, una nube. Por donde iba el arca, iba la nube, que era Yahvé. Yo digo, jo, con la nube. El santuario móvil es lo que se llama tabernáculo. Digo, la de veces que hemos dicho, ¿qué tal estaba ese bar? ¡Buah! Era un tabernáculo, para decir que regular, de aspecto poco limpio. Bueno, para impedir que los ciudadanos vean el arca, colocan una tela dentro del tabernáculo. Ahí no lo podía ver nada más que el cura, el rabí y el día del Yom Kippur. Así como un altar y quemadores de incienso, etcétera, etcétera. 2 veces al día se hacían sacrificios, como os he dicho, de animales. Y cuando eran determinadas fiestas se hacían más sacrificios de animales. Qué manita tan larga con los animales. Y se hacía incienso frente a la cortina. Bueno, durante el reinado del rey Salomón, que para ellos el hijo de David, el primer templo, que nunca existió, pero bueno, es el lugar más sagrado del judaísmo, y se construyó en Jerusalén, y el Arca de la Alianza se coloca en el Santa Santorum, cubierto de oro. La habitación estaba hecho, como os dije, con cedro de, no sé si de Biblos o de Tirón, o sea, era de, ¿cómo se llama? Fenicio, que tenían, los fenicios siempre han sido, Líbano, siempre han sido muy negociantes desde el principio de los tiempos, y entonces digamos, recubrieron esa habitación porque el cedro libanés, Líbano es una ciudad que está, o sea, una zona que está abocada al mar, como le pasa un poco también a los holandeses, porque es que no tenían nada, tenían montes, cedro y mar. Entonces, pues se dedicaban a trajinar en el Mediterráneo. Bueno, dice la Biblia, el libro del Deuteronomio, por otro lado, habla de la construcción de un arca de la alianza, pues mucho más pobre. El libro dice que en un momento dado los israelíes adoran a un becerro. Ese lo hemos visto todo en la película y así. Lo hemos leído todo, se supone. O los 10 mandamientos de ese sirve de mil. Eso a Hugh Hefner le preguntaban, ¿usted qué libros ha leído? Y decía, pregúnteme qué películas he visto. Digo, y a mí también me podían decir algo parecido. Yo he leído libros, pero he visto muchísimas películas, ¿no? Bueno, pues cuando llegan los 10 mandamientos, llega Moisés, se encuentra la gente adorando al becerro de oro. Y entonces coge y rompe las tablas de Moisés. O se le da un ataque de cólera y rompe las tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos de que se ius natura, no matarás, no robarás, no comerás demasiado. Bueno, en fin, no sé, no me acuerdo los 10 mandamientos. Dios ordena a Moisés que ayude a crear unas nuevas tablas grabadas con los 10 mandamientos y que cree un arca de la alianza para colocarlas. Bueno, y Moisés pone las tablas dentro del arca de la madera, como os he dicho, con los querubines por encima, etcétera. Y hay como 4 porteadores porque tienen como unos anillos. No se sabe qué pasa con el arca después de que los babilonios conquistan Jerusalén. En el primer templo, como he dicho yo, si tenía tanta capacidad de luchar y de matar a todos los ejércitos, ¿por qué no mata a los babilonios ni los egipcios? Bueno, según el libro de los Macabeos, el arca de la alianza es escondida en una cueva en el monte Nebo por los profetas Jeremías, que dice... Esta es una de las hipótesis. Este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo nuevamente y muestre su misericordia, que lo tengo ahí debajo. Bueno, hay otra historia que cuenta que el Arca de la Alianza realmente es llevada a Etiopía, que es como la más coherente y que ahora se encuentra. Previamente estuvo en la isla Elefantina, Egipto, y después estuvo varios siglos escondida, y después estuvo en otra isla que es la del lago de Tana, ahí estuvo 800 años. Ahora dicen que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de María de Sion, en Aksum. Los judíos etíopes son los falashas que se los llevaron, los discriminan muchísimo. Entre judíos se discriminan muchísimo. Los askenazíes discriminan a los sefardíes, los sefardíes discriminan a los falashas, pero sobre todo lo que discrimina es que seas pobre. Tenía una amiga judía que me lo decía. Decía, como vayas a una fiesta y no tengas empresa ni tengas dinero, vete, porque te van a preguntar y en el momento que le digas que eres pobre, se largan a hablar a otro sitio. Era muy graciosa. Nuestro humor español tiene mucho que ver con los judíos. Bueno, en Etiopía solamente el guardián del arca puede verla. Estuve hablando sobre eso. Bueno, también hay historias que afirman que el arca está en la Meca, que está en Jerusalén, yo qué sé, e incluso en Nueva Guinea. Espero que os haya gustado. Podría haber hablado muchísimo más, pero Tempus Fugit, son 24 minutos lo que llego. ¡Hasta mañana!